Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros muy gozosos de estar nuevamente con usted, en esta ocasión ya dispuestos, ya listos para el inicio de la clase número 11 de este curso. Sabemos es parte de la Escuela de Desarrollo Cristiano, Proezas en el libro de Josué. Damos gracias a Dios porque estamos prácticamente llegando a la recta final del mismo, pero también agradeciéndole a usted que nos ha acompañado desde el inicio hasta estas instancias. Gracias por recibirnos en sus hogares, hasta donde se encuentra. Un fuerte abrazo, claro, con cariño, con respeto. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios también y pedirle sobre todo que nos ayude a entender las cosas que podemos aprender en esta lección y que nos pueden ser útiles para nuestro crecimiento espiritual. Le invito a orar. Gracias, Señor bendito, porque has dado la oportunidad como iglesia de tener este curso que está por acabar. Gracias, Señor, por cada familia, cada hermano en Cristo que se ha involucrado, que ha formado parte de este curso, de estas lecciones. Bendícenos a todos, Señor, conforme a nuestra necesidad, que las enseñanzas que contiene este precioso libro nos vayan siendo claras y vayan, Señor, sobre todo siendo abrazadas por parte de nosotros, de nuestro corazón, Señor. Tantas cosas hermosas que nos muestras en estas páginas, en estos 24 capítulos, que, Señor, pues no queremos desperdiciar de ninguna manera. Ayúdanos a estar atentos, a recordar todo y sobre todo, Señor, a tener ese valor, esa determinación para ir aplicando lo que a cada uno de nosotros nos pides. Bendice, una vez más te lo pido humildemente, a cada personita que nos acompaña, hermano en Cristo, amigo, que, Señor, pues sigan siendo todos estos momentos dirigidos por ti desde el principio hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí lo tiene ya en su pantalla el título de esta lección, la número 11, la penúltima, Ciudades de Refugio. Vamos comentando acerca de este tema tan interesante y por una razón entre tantas que pudiéramos mencionar, pero muy, muy relevante. Es en esta situación en la que Josué, claro, dirigido por Dios, eh, hemos hablado en otras clases a través incluso de procesos de azar, pues hace esta asignación del territorio de la tierra prometida a las tribus de Israel y en una forma muy muy resumida pero muy relevante, significativa, usted y yo podemos decir, en esta enseñanza nos queda más que claro que lo que Dios promete lo cumple, que es una situación que puede llevar tiempo. En nuestro reloj podríamos incluso considerar mucho tiempo, pero es en el tiempo justo y de la manera exacta como el Señor lo planea. Nunca nada ha salido de su control, nunca ha habido como tal un plan B en la agenda divina. Todo es bajo su sabiduría, bajo su poder, y por eso nosotros podemos vivir confiadamente en el hecho tan hermoso de pertenecerle a un Dios verdadero, de servir a un Dios vivo. Así que en este tema lo vamos a, digamos, resaltar, lo vamos a, no diría yo tanto como a repasar, pero va a quedar una vez más claro esto de la fidelidad de nuestro Señor. Vamos comentando. Usted tiene algunas presentaciones que le pueden ayudar a recordar, a esquematizar, a tomar notas. En las enseñanzas de la palabra de Dios, aquí tenemos 3 puntos a considerar con delicadeza, con interés. En la enseñanza que nos da la palabra del Señor a usted y a mí, debemos saber distinguir que hay situaciones en donde la aplicación o de esa determinada enseñanza es una aplicación universal, que puede darse de manera universal, pero también hay enseñanzas cuya aplicación es específica, es limitada a una situación concreta. En el punto 2 que tenemos ahí en su pantalla queda más explicado. Dice: el tema
de las ciudades de refugio son de aplicación limitada. Entonces decimos de aplicación universal, de aplicación limitada, que podría ser como ejemplo de una aplicación o de una enseñanza que debe aplicarse universalmente. No vayamos tan lejos, es algo muy evidente que nos puede ayudar de inmediato a entenderlo. No matarás. Ahí tenemos un precepto divino. No matarás, no le privarás a alguien de la vida. Esto es algo que se aplica a todos los seres humanos, sí. De todas las razas, sí. De todas las épocas, también. Entonces, ahí por ende consideramos que se trata de una enseñanza que tenemos que aplicar sí o sí todos. Es de carácter universal. Cuando es al revés, es decir, de manera diferente, decimos, se trata ahora de que esto que podemos contemplar, aprender en la Biblia, tengamos muy en cuenta que fue en una situación muy específica. Entonces, por eso es que dice en el tema 2 que esta situación, ¿cuál? La que hemos estado mencionando, la distribución de la tierra prometida, se trata de una promesa, es cierto, Dios cumple, pero ¿de qué hablamos? De una promesa que fue emitida por nuestro Señor a un pueblo específico, al suyo, al de Israel, al que constituyó para que de éste viniera, se desarrollara un linaje y tuviéramos al Mesías, se encarnara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a un pueblo específico. No hay una promesa como tal a México, ni a Argentina, ni a los Estados Unidos, la palabra del Señor a ninguna nación que no sea la israelita, se le prometió de parte de Dios, y esta promesa quedó plasmada en la Biblia de que tal territorio sería para ti. Entonces, todas esas garantías de parte de Dios de vas a lograr conquistar esta tierra, vas a poder vencer a tus enemigos, nadie te podrá hacer frente, es específicamente a Israel. Entonces, pueblo específico, tenemos ahí 3 pautas. Pueblo específico, territorio específico, periodo específico. O sea, es en un tiempo delimitado, en un margen muy específico, en donde esto tendría desarrollo. Obviamente que esto nos queda claro en la mente, pero debemos tenerlo muy en cuenta porque pudiéramos caer en el error, en la imprecisión de considerar que de las promesas podemos tomar lo que uno guste. Y hay que entender esta promesa, a quién se le dijo, específicamente qué elementos involucra, y si esta promesa tiene un periodo, tiene una caducidad, tiene un margen en el tiempo delimitado, desde este momento hasta este otro, no más de ello. Es importante que eso quede claro. Entonces, en la Biblia no tenemos más que considerar qué cosa es de aplicación universal y qué cosa es de aplicación muy particular o limitada. Leemos el 3. Ningún creyente tendría por qué pedir y esperar que Dios le diera uno de los territorios señalados. Insisto, pareciera lógico, pero es importante tomarlo en cuenta porque imaginemos a un creyente que estableciera en su corazón, bueno, ok, sí, esto fue específicamente para Israel, pero a mí Dios, ¿qué me promete? No Canaán, pero yo considero que ese terreno que está en venta, hoy no tengo el dinero para comprarlo, pero así como sucedió con Dios y su pueblo Israel, hoy yo puedo apelar a esa fidelidad de Dios, a esas promesas establecidas, por ejemplo, en Josué capítulo 1, para entonces yo fijar en mi mente, en mi corazón, tal vez hasta de manera obsesionada, que ese terreno, ese territorio algún día va a ser mío. No aplica de esa forma. La victoria sobre el mal, sobre el pecado, a través del poder de Cristo, gracias a la dirección de Cristo, todo eso sí lo podemos desear, sí lo podemos esperar, sí podemos incluso pedir por ello, pero no de manera caprichosa, subjetiva, nosotros a una promesa darle la delimitación que queremos.
Entonces aquí, insisto, queda claro que esto fue algo que se promete a Israel y que se cumple. ¿Qué podemos de esto nosotros aplicar? Bueno, que lo que el Señor ha prometido de manera universal, es decir, en donde sí estamos incluidos, tener la certeza de que el Señor en su momento y en su forma va a cumplir con esto, con esa promesa. Continuamos. En el capítulo 20 tenemos un principio universal. Bueno, lo que estábamos tratando de ejemplificar. Dios clarifica al pueblo al momento de la repartición. Es importante tener como referencia Génesis 9:6. Recuerde, estamos enfocándonos en la repartición del territorio. Y en el capítulo 20, usted y yo podemos leer conceptos universales, con todo y que la repartición fue en lo particular a un pueblo, una tierra específica, en un tiempo delimitado. No que la promesa fuera delimitada en tiempo, fuera de este tiempo ya no se puede cumplir. No, una vez que Israel pisó tierra de Canaán, la conquistó, quedó patente que el Señor cumplió su promesa. ¿Qué haya sucedido después por la infidelidad del pueblo? Esa es otra cosa. Entonces, en el capítulo 20 tenemos principios universales que están, a pesar de que esto fue particular, limitado, están a nuestro alcance. Por eso era importante que reiterara yo lo que hemos aclarado al principio. Hay cosas que nosotros podemos contemplar y decir, aquí, bendito sea el Señor, yo estoy incluido. Vamos por partes. Creo que en la medida en la que vayamos explicándolo más adelante, va a ir quedando todavía más claro. Ese es nuestro anhelo. Al momento de la repartición, se involucra un principio universal. Esto es algo que usted y yo tenemos que contemplar, porque viene de Dios para todos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí el Señor está notificándole al pueblo que una persona que le priva de la vida a otra está en este latente riesgo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, habrá alguien que quiera, al menos si no lo logra, vengar esa sangre, la que cierta persona derramó, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es algo de lo que debemos nosotros, digamos, no, tal vez si usted quiere tener cuidado, en nuestra mente, a Dios gracias, nunca pasa un pensamiento así, pero ¿qué hay, digamos, por ejemplo, de ese margen que de manera imprudente podría provocar de nuestra parte, tal vez en un accidente, el fallecimiento de una persona? Habrá alguien, me voy a adelantar un poco, familiar de la persona que pues ha perdido la vida, que buscara un mal para nosotros. El Señor está diciendo que prácticamente es inevitable el deseo en las personas, sobre todo que no tienen pues a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador. Porque es importante que estemos mencionando todos estos detalles, por lo que nos enseña el Padre Celestial en este tema de Josué 20, del 1 al 2, hablando de las ciudades de refugio. Es el título de nuestra lección. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos en este panorama de repartición, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Note usted desde cuándo. Hablamos de Éxodo, capítulo 35, en donde Dios, hablando con Moisés, ya anticipa esta temática para cuando Josué estuviera repartiendo la tierra. Y espero no hacerle bolas, como se dice comúnmente, en la aplicación de algo delimitado, se involucra algo de carácter universal, de tal manera que
Siempre cuando abrimos la palabra del Señor, usted, yo, podemos tener la confianza de que habrá una enseñanza, al menos, que para nosotros debe ser, digamos, nos involucra. Será menester distinguirla porque, sin duda, estará involucrándonos a nosotros también. Lo voy explicando, si me lo permite. Señalen las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Entonces, usted y yo tenemos la necesidad de considerar, uno, solamente una tribu y su descendencia, la descendencia de esa tribu, no tuvo un territorio propio dentro de la distribución. Estamos hablando de la tribu de Leví, sus descendientes, los levitas. Ellos no tendrían delimitado un territorio como las otras tribus. Dos, serían distribuidos, los levitas, a lo largo de 48 ciudades esparcidas a lo largo y ancho del territorio. O sea, Canaán fue dividido en 48 ciudades, en 48 secciones, zonas, algunas cuantas conformando la heredad de tal tribu. Estas tres ciudades serán la heredad de Rubén, etcétera, ¿no? Pero los levitas no tendrían delimitado, demarcado un territorio como las demás. En el caso de ellos, como decimos en el punto número 2 de la presentación, dice, serían distribuidos a lo largo de 48 ciudades, esparcidas a lo largo y ancho de todo el territorio. Todo esto con un propósito, con un objetivo maravilloso, dice el 3, para poder estar cerca de todo el pueblo, porque los levitas, si lo tenemos presente, estaban encomendados de la dirección, de la enseñanza, de la dirección, de la alabanza. La docencia y la liturgia eran dos ministerios encomendados para los levitas. Ellos eran los responsables de que el pueblo de Dios aprendiera las escrituras y supiera cómo alabar, supiera cómo adorar a nuestro Señor. Era esa tribu la responsable de esa directriz. Por eso el Señor ve más que conveniente que todos ellos, todos los levitas, estuvieran esparcidos, y discúlpeme la expresión, no es de manera despectiva, estuvieran distribuidos en toda la tierra de Canaán, para que en cualquier parte, cualquier tribu, en cualquier territorio, pudiéramos tener nosotros acceso a esa enseñanza. Pudiera haber cerca de nosotros alguien que nos dirigiera en alabanza a Dios. Entonces, eso es algo que ya se había mencionado, pero no lo habíamos dicho con este lujo de detalle. Avanzamos. Perdón. De esas 48 ciudades, 6 se constituyeron como de refugio. Entonces, vea qué hermoso se empalma. Estamos viendo usted y yo instrucciones específicas para un pueblo dentro de esa aplicación limitada, pero no por eso estamos fuera del mapa, no por eso estamos excluidos. Entonces distingamos, no podemos hacer nuestra esa promesa para con Israel específicamente, pero sí las que se derivan de ese trato con Dios, de Dios con su pueblo. De esas 48 ciudades, 6 se constituyen como de refugio. Y notemos el objetivo principal, por no decir que el único, para la protección de homicidas involuntarios. Eso es muy importante. Y sí, se trata de la razón principal, cumplía otras también, para la protección de homicidas involuntarios, o sea, que accidentalmente habían privado a alguien de la vida. Por eso es que leíamos Génesis 9:6. Alguien que queriendo o no le quita la vida a otra persona, se expone al deseo de venganza, al menos, si no es que a la venganza como tal, de las personas que van a buscar esa venganza, van a querer aplicar la justicia de esa manera. ¿Cómo? Pues también quitándole la vida a quien lo hizo primero. Esas ciudades entonces tendrían como principal propósito el servir de refugio.
No olvidemos, lo hemos leído con su énfasis, que de manera involuntaria, homicidas involuntarios, que de forma imprudencial, accidental, se vieron ya inmersos en una problemática como esta, en un panorama triste. El versículo 3 del capítulo 20 señala que era legal, note usted esto, que el pariente masculino más cercano de la persona que había muerto, había sido asesinada, vengara dicha muerte. Dice, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, no premeditadamente, y os servirán de refugio. Y leemos con detenimiento la última frase, contra el vengador de la sangre. Aquel familiar que se siente agravado, el más cercano, el mayor en jerarquía familiar, es el que tendría esa responsabilidad. Podría hacerlo incluso de forma legal. Entonces, vaya, no habría delito que perseguir si él lo desarrollara de esa forma. Entonces, vea la importancia de que sí hubiera refugio para las personas que, pues lamentablemente, no queriéndolo, en nuestros tiempos lo diríamos, ¿no? En ese tiempo, obviamente, que no hubiera procedido de esa forma, ¿no? Pero alguien está por ahí pintando, está colocando un espectacular. En la ciudad, yo paso, tiro sin quererla, golpeo sin querer la escalera en donde está esta persona y cae y pasa esa desgracia. Fue imprudencial, pero al final de cuentas, pues algo que tiene que desarrollar un juicio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo cómo Dios establece estas normas para su pueblo, considerando que sería, si bien es cierto, no el pan de todos los días, sí algo que podría ocurrir no una, sino varias veces. A esas ciudades el homicida podía llegar y estar resguardado hasta la celebración de un juicio que determinara el carácter involuntario de esa muerte. Después del veredicto que confirmara que fue involuntario, regresaba custodiado y permanecería ahí. Entonces, pasa el accidente, lo vamos a decir como lo mencionaríamos en nuestra época, y una digamos, patrulla se encargaría de ir por él una vez él habiendo huido a esa ciudad de refugio. Una, digamos, comisión, una representatividad de la justicia iría por él para no arriesgar su vida. Se llega a la ciudad donde sucedió esta situación, se le juzga y obviamente en ese juicio queda avalado que fue de manera involuntaria y entonces se le regresa para evitar cualquier riesgo y va a mantenerse ahí. Entonces por eso dice que va a ser custodiado después de un veredicto para que permanezca en esa ciudad de refugio, en esa de las 6 ciudades establecidas por Dios. Ahí tenemos un mapa, considero no se va a distinguir tal vez en algunas pantallas. No hagamos en este momento mucho caso a los nombres, los vamos a mencionar más adelante con una pronunciación más, digamos, al castellano. Lo que queremos ver es cómo están distribuidas de manera simétrica. Tenemos al Jordán, digamos, haciendo una división prácticamente en medio del territorio, la zona verde que usted ve ahí, y tenemos a 3 en el lado oriental del río, que sería a nuestra derecha, y 3 hacia el occidental, que sería a nuestra izquierda. Entonces, sí me gustaría que de entrada viéramos que, aunque no con la precisión de una regla, están distribuidas de una manera proporcionada. Esto es que, y no recuerdo si lo vamos a poder leer más adelante, pero podemos anticiparnos. Nos ubicáramos en donde nos ubicáramos, podríamos tener acceso a cualquiera de esas 6 ciudades. Claro, buscaríamos la más cercana, porque prácticamente la que eligiéramos estaría, digamos, a 50 kilómetros, no más de eso, de distancia. Vamos a imaginar que nosotros vivimos entre Ramot y Béser. Entonces, si no fuera a la mitad, bueno, pues a lo mejor estaríamos cerca de Béser y fueran 20 kilómetros. Pero aún así estaríamos tal vez a 70 kilómetros de Ramot. En otras palabras,
a una distancia en la que en un día, recorriendo esa distancia, en un día podríamos estar ya en cualquiera de estas ciudades con el refugio que ofrecían para el pueblo. Otro detalle que podríamos distinguir en 2 puntos, la accesibilidad de estas ciudades. Ya hablábamos de la distancia entre ellas, pero tenemos también aquí, en Deuteronomio 19, el versículo 3 dice: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da o te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. 3 partes, o sea, por eso si hablamos de 3 ciudades por cada lado, deberían o debieron estar, y así fue, distribuidas proporcionalmente. Pero la parte que aquí queremos resaltar es: arreglarás los caminos. De donde nos encontráramos habría un camino accesible, o sea, estaría allanado, estaría tal vez, obviamente no con las comodidades de una carretera actual, pero sí para que pudiera uno llegar sin tanto peligro, sin tantos riesgos con piedras y maleza, etcétera. Habría caminos que no solamente se abrieron con ese fin, sino que se les daba mantenimiento. Josué 29 dice por otra parte: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. Y aquí tenemos un detalle importante: y para el extranjero que morase entre ellos. Ojo con eso. Pero vea, una bendición dada para israelita y también para gentil, ¿por qué no? Y vamos a ver poquito más adelante la trascendencia de este hecho. Vea la bendición ofrecida para judío y no judío, para israelita y para gentil. Dice: por eso, para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera de cualquier nación que hiriese a alguno, pero siempre y cuando, dice, por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Eso ya lo hemos explicado. Vamos al nombre de las ciudades. Les decía que vale la pena hacerlo en nuestro castellano. Dice el significado de, sus nombres. Ahí está unido, pero es de sus nombres. Cedes, en la parte norte occidental. Kiriat, Ramot, Siquem, Golán, Beser. Les repito: Cedes, Kiriat, Ramón, Siquem, Golán y Beser. Ahora, ahí estamos poniendo los nombres en cierto orden y no tienen que ver con la ubicación en el mapa. Veamos aquí solamente el tema de los nombres. Cada uno tiene un significado. Y esta es una de las partes que más llaman nuestra atención en el tema de las ciudades de refugio. Cedes, santidad. Kiriat, comunión. Ramot, altura, mayor altura, la máxima altura que uno puede imaginarse. Siquem, fortaleza. Golán, gozo. Beser, seguridad. Explicaremos por qué dice ahí armamento seguro. Viéndolo con detenimiento, es hermoso observar que tenemos ante nuestros ojos virtudes del carácter de Cristo, sus atributos, lo que Él es en esencia. Es santo, es nuestra fortaleza, nos ofrece comunión, nos da gozo, es lo máximo, y también en Él podemos tener seguridad. Es entonces que en las ciudades de refugio tenemos de manera preanunciada el refugio que en Cristo usted y yo podemos tener. Y sí, subrayo el usted y yo, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos al menos estoy hablando con alguien que no es judío, de descendencia judía. Porque ya lo vimos en la palabra de Dios, será refugio tanto para el judío como para el gentil. Tenemos entonces estos atributos divinos, siendo el nombre
o la explicación de los nombres de estas ciudades. Nos vamos a regresar un poco más adelante a este tema, pero vamos terminando con la secuencia. Estas ciudades, bueno, ya dijimos, prefiguran a Cristo en su ministerio sacerdotal. ¿Qué dice Hebreos 9:15? Dice, así que por eso, hablando de Jesucristo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, la de Cristo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y qué es esto sino la salvación? Entonces vea cómo se aplica. La persona que había de manera accidental, imprudente, dado muerte a alguien en esta ciudad, tenía protección, podía contar con ella. ¿Cuándo es que se le decía, eres libre, has pagado con esta situación? Tuvimos que aislarte para que no fueras objeto de una venganza, pero note, o sea, él no podía estar con sus seres queridos. Ellos se habían quedado en la ciudad natal, en la de origen, subrayo. Entonces, sí había cierta privacidad de muchos privilegios, pero al menos estaba protegido ¿de qué? De ser asesinado también. Entonces, es a partir me adelanto, de la muerte del sumo sacerdote, de hecho lo leímos hace unos momentos, que él podía ya regresar y ya sin el riesgo de ser asesinado. ¿Por qué? Porque ya había pagado. Ya había pagado su condena, capitalizada el pago de la condena con la muerte del sumo sacerdote. O sea, se aplicó justicia y con la muerte del sumo sacerdote, la persona quedaba libre. Se aplica la justicia divina en la cruz del Calvario, recayendo toda la ira de Dios Padre al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte a usted y a mí nos hace libre de la culpa del pecado, siempre y cuando vemos este regalo de amor como el único medio para ser salvos y lo aceptamos, lo declaramos como lo que necesitamos y decimos por ende a Cristo, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y como consecuencia, Señor, pues mi vida te pertenece, quiero ahora vivir para ti, no para el pecado. Entonces, por eso es que las ciudades de refugio prefiguran el ministerio sacerdotal de parte de Cristo Jesús. La condena del refugiado terminaba justo cuando el sumo sacerdote moría. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Las ciudades de refugio combinaban dos aspectos. Justicia, la persona estaba ahí porque de alguna forma se había descuidado, había sido irresponsable y no recibía el mismo castigo que haberlo hecho de manera premeditada, pero estaba de alguna forma en ese refugio privado de muchos privilegios, de niveles de libertad, pero misericordia, que no hubiera un daño para con él, incluso que quedara libre con la muerte del sumo sacerdote, insistimos. Entonces combinaban justicia y misericordia, lo mismo que en la cruz de Cristo. Claro, en Cristo. Cuando decimos en la cruz de Cristo, no hablamos de la cruz, sino de lo que representa nuestro Señor bendito, el Verbo encarnado, muriendo en una cruz por usted y por mí, haciéndose justicia y aplicándose misericordia para quien creyera en ese momento y posteriormente en ese regalo de amor, en ese don de salvación por parte de Dios. Justicia, sí. El pecado quedó, digamos, la ira de Dios se desbordó plenamente en contra de nuestros pecados, sí, ya, desde ya, en el Calvario, en Cristo. Misericordia para usted y para mí. Entonces, por eso es que nuestra responsabilidad como creyentes es que esto lo anunciemos cada día a quienes han de escuchar de este plan de amor, de este plan de salvación. Sigo leyendo. Ante la necesidad de pagar con la muerte por un delito, la ciudad de refugio constituía protección necesaria y la liberación final con la muerte, la del sumo sacerdote. Es cierto, al sumo sacerdote no se le mataba por
causa de estas personas que estaban en la ciudad de refugio, pero era el parámetro. Les decía que vamos a regresar un poco. Aquí está. ¿Cómo usted, cómo yo podemos hablar con certeza de que estamos en el mejor refugio que un hombre puede contemplar, al que un hombre puede acudir? Torre Fuerte es el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros, aun siendo creyentes, poder gozar de esto de manera plena? Porque seamos honestos, en el creyente hay momentos en donde esto puede flaquear. ¿De qué estamos hablando? De la tranquilidad, de la paz, del sentirse confiados. Tiene que ver con esto, hermanos, si me lo permite irlo clarificando. Es en la medida en la que nosotros consideramos justamente estos atributos divinos. Porque en una genuina adoración vemos lo que significa cada ciudad y decimos, qué hermoso, aquí está reflejado el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y estamos en un acto de alguna forma de adoración en ese reconocimiento. Pero un acto de adoración tiene que trascender a un acto de obediencia. Entonces, no basta con que contemplemos y digamos, qué hermoso eres, Señor, sino que justo motivados por esa adoración digamos, por ende entonces yo voy a desear, voy a hacer, voy a observar, voy a querer estos ajustes en mi vida como un acto palpable de adoración y no solamente en un acto de expresión. ¡Oh, wow! ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Señor es santo, yo obedezco a ese lineamiento. Sed pues santos, como yo soy santo. Si el Señor me ofrece comunión, yo no voy a procurar comunión con las tinieblas, porque o estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo. Hablando de Ramot, máxima altura. No hay en mi vida nada que ocupe el lugar de Cristo. No hay nada en mi corazón que comparta la gloria con Cristo. Ni yo mismo, o mucho menos yo mismo. Fortaleza, hablando de Siquem, el Señor, cuando hablamos de fortaleza, no es la fortaleza que puedo adquirir para mis músculos, por ejemplo. Cuando dice ahí fortaleza, se trata como de la barda, del muro de un castillo. En Cristo estamos protegidos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Entonces, en Cristo estamos protegidos. No se trata de envalentonarnos con el enemigo de nuestras almas y considerar que podemos ganarle un round. Es en Cristo que podemos salir victoriosos, y solamente así. Gozo. El pecado lo quita. Inmediatamente uno de los estragos, uno de los primeros impactos que se experimenta cuando está uno en pecado es ya no tenemos el gozo de la salvación. Entonces, vea cómo lo que decimos de una manera simplista, pórtate bien, es realmente un llamado a desarrollar, buscar el desarrollo de un carácter en Cristo como el de Cristo, para realmente poder hablar de que estamos en esa comunión con Él, protegidos de cualquier cosa. Y Besser, que dice seguridad, armamento seguro, la seguridad que dan las armas. Tiene que ver con un ambiente bélico como el de Siquem, que es fortaleza, sí, pero fortaleza es me protejo, y en Besser, la seguridad que da el armamento seguro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda a los Corintios 10:4. La oración. Toda esa descripción que vemos en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, tema para otro curso incluso. Son esas armas efectivas. El apelar al Evangelio, centrarnos en la palabra de Dios. No está explícitamente la oración involucrada como parte de la armadura,
pareciera que queda afuera, porque hay un comentario intermedio del apóstol Pablo, pero si lo notamos dice, y oren por mí. Si está hablando en el contexto del capítulo 6, usted y yo bien podemos considerar, tomar en cuenta que la oración es una de las armas más poderosas en las manos de un creyente. Entonces, ahí está. Se trata de, viviendo en temor santo, nosotros desear, pedir por todo esto en nuestro corazón, en nuestros pasos, en nuestros labios, vivir conforme a esto, para que entonces usted y yo, podamos dormir como unos bebés, porque estamos seguros de que nuestra comunión con Cristo no está manchada por nada. No hay algo por ahí que esté pendiente. Estamos buscando vivir en santidad, procuramos la comunión con el Señor, le adoramos por encima de todas las cosas, nos refugiamos en Él en un momento crítico. En el temor santo buscamos no caer en la tentación, porque no hay nada como vivir con el gozo que da el estar a cuentas con nuestro bendito Salvador, etc. Perdón. Entonces, ahí está la invitación en la parte concluyente de esta clase, de esta lección. Espero que sea de bendición para su vida. Y bueno, si Dios permite, en la siguiente lección, en la siguiente clase, estaremos dando cerrojazo. Será importante para nosotros tenerlo en esa clase también. Nos va a dar mucho gusto. Por lo pronto estaremos orando por todos y cada uno de ustedes, aunque a algunos no los identificamos, ¿verdad?, como parte del curso, a otros sí. Lo importante es que el Señor sabe quiénes estamos formando parte de todo este tiempo que, bueno, está llegando a su fin. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga muy ricamente. Padre, gracias porque estamos concluyendo esta lección, estamos casi concluyendo este curso, en donde por ti y en tu palabra aprendemos cosas muy importantes para nuestra madurez, para nuestro crecimiento en Jesucristo. Síguenos ayudando, Señor. Que esto pase de una enseñanza a una forma de vivir. Que podamos reflejar nuestra confianza en ti. El que nos sentimos en un refugio perfecto y poderoso, viviendo en obediencia contigo, Señor. Gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.